Personas en Libertad, con Carmen Carbonell. Atención, que a raíz de la noticia de interés general que nos traía Guillermo Díaz hablando de la Fuente de la Cibeles, se ha abierto aquí un debate con Izam Garbin. Don Izam, buenos días. Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo es eso de que la Cibeles antes era del Atleti? Me he quedado impactada. A ver, vi la historia hace mucho tiempo, no me acuerdo bien, pero sé que el Atleti fue el primer equipo que empezó a celebrar las cosas en Cibeles. Te estoy hablando hace, no sé, a lo mejor 70 años. Y luego, no sé por qué, bueno, creo que después empezó el Madrid también a celebrarlos de ahí y al Atleti pues como que no le gustó o algo así y se cambiaron a Neptuno porque eran su fuente. Tenemos aquí un atlético de pro, que es David Cantarero, que dice no conocer esta historia. Mando ahora mismo al equipo de investigación de Deportes en Libertad a que sepan si realmente el Atlético de Madrid, cuando, no sé, estaríamos hablando del Atlético Aviación, celebraba sus triunfos en la Cibeles. Sí, 100%, es lo que te digo. No me acuerdo bien de la historia, pero el Atleti fue el primer equipo que empezó a celebrar los títulos en Cibeles. Señores, si tienen información, si son ustedes atléticos, por favor, háganosla llegar a través de nuestras redes sociales, porque a mí esto me ha dejado impactada. Tanto como los casos de corrupción que van acechando al gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que está preocupado, y es normal, porque a la justicia le falta muy poquito para calificar al Partido Socialista como organización criminal. Tenemos muchos casos de los que hablarles, caso cloacas, el caso Koldo, caso mascarillas. En fin, vamos a empezar por uno de ellos. En este caso hablamos de Santos Cerdán y de todo su entorno político y familiar. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha ampliado la investigación patrimonial sobre Santos Cerdán a su entorno familiar. A petición de la UCO y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, ha solicitado a 5 entidades bancarias la información de una treintena de cuentas vinculadas a su mujer, su hija, su hermana y su cuñado, para completar de esta forma el análisis financiero del exdirigente socialista. La Guardia Civil sostiene que existen indicios de una posible fuente de ingreso no declarada y considera que los familiares investigados también pudieron beneficiarse de fondos procedentes de Servinavar, empresa que la UCO vincula a Santos Cerdán. Los agentes sostienen que utilizó fondos de esa mercantil para afrontar gastos personales durante casi una década e incluso negociar la compra de un inmueble en Madrid valorado en cerca de 1 millón de euros. La investigación también señala que la familia Cerdán recibió más de 320.000 euros procedentes de Servinavar durante ese periodo. Denominador común de los socialistas: robar del dinero público, llevárselo a sus bolsillos y robar para sí y para su entorno más cercano, ese entorno familiar. Lo hemos visto con José Luis Rodríguez Zapatero y presuntamente la implicación de sus hijas a través de la empresa What the Fuck. Y en el caso de Santos Cerdán ya habíamos escuchado cómo su mujer, conocida popularmente como la Paqui, era conocida en el Corte Inglés y que llevaba un altísimo nivel de vida. Además, tengo que decirles que yo tengo la suerte de tener un amigo que vive en Moncloa y he visto desde su casa cuál era el ático de Santos Cerdán y de la Paqui, muy cerquita de Argüelles. Ese Corte Inglés que frecuentaban habitualmente estaba al ladito de su casa. Y la verdad es que la casita bastante bien, una terraza bastante bonita, ya les digo, en el centro de Madrid. A Santos Cerdán le espera un duro trayecto judicial, ya ha visitado la cárcel. También, por cierto, largo trayecto judicial al hermano de Sánchez, que de momento ha sido condenado, cabe recurso, y aquí nos estamos preguntando si merece la pena ese recurso o no, puesto que podría agravar la cuestión, ya que ha sido muy benévolamente condenado simplemente a inhabilitación, a que no pueda ejercer cargo público. La esposa de Pedro Sánchez va a ser juzgada por un jurado popular en la primavera del año que viene. Pinta que José Luis Rodríguez Zapatero tiene todos los números para ser el primer expresidente del gobierno que acaba condenado, que puede acabar entre rejas incluso. Así que en el PSOE están pues muy preocupados. Estamos hablando de un desastre sin paliativos, una vergüenza para todos los españoles. En fin, el PSOE arruina todo lo que toca. Todo lo que tiene la más mínima relación con Ferraz queda arruinado. Y la prueba de esta situación límite del PSOE, de Pedro Sánchez, de todo su entorno personal y político, de todo el partido, eran esas declaraciones que escuchábamos antes de Diana Morán, ¿no? Que están nerviosos, hablando directamente, como sacando la mayor, ¿no? Vamos a hablar de Hitler y de las similitudes con
el presunto gobierno de Alberto Núñez Feijóo cuando llegue al poder, cuando realmente lo que estamos viendo es que el PSOE, el único criminal aquí, la única presunta organización criminal es el PSOE, y por tanto cuando hablamos de gobiernos criminales, de gobiernos ladrones, tenemos directamente que señalar al Partido Socialista. Y esto lo decimos sin medias tintas. Gobiernos ladrones como el que tenía Pedro Sánchez con José Luis Ábalos en una de las carteras. Que ya les digo, José Luis Ábalos condenado por robar. Por robar el dinero de todos, señores. Esto es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? A lo que se dedican directamente en el Partido Socialista. Los representantes del PSOE, los del gobierno, pues siguen hablando de esa presunción de inocencia. Pero lo cierto es que, ya lo saben, están imputados Santos Cerdán, condenado José Luis Ábalos. A ellos también les asistía ese derecho a la presunción de inocencia y terminaron expulsados del PSOE mucho antes de ser condenados. A ver qué pasa con José Luis Rodríguez Zapatero, porque no ha sido expulsado del PSOE. Y todos los miembros de este gobierno, empezando por su presidente, se están comportando como auténticos encubridores. Más que colaboradores con la Administración de Justicia, que es lo que deberían ser, como buen ciudadano y también como ministro, lo que hacen encima es acusar de lawfare a los jueces. En fin, señores, el mundo al revés, y una cosa buena que tiene el Mundial es que a todos aquellos que nos vean más allá de nuestras fronteras pensarán, pues madre mía, qué mal está España, ¿no? Qué terrible que estén en manos de un gobierno socialista como el de Pedro Sánchez. Pues señores, así es, porque tan tremendo es Pedro Sánchez como María Jesús Montero, que está preocupada. ¿Por qué? Pues porque está en el ojo del huracán de la corrupción, que puede ser la siguiente en ser citada. Muy pendientes también de María Jesús Montero. María Jesús Montero vuelve a situarse en el centro de la actualidad política andaluza por dos polémicas. Por un lado, el Partido Popular le reclama explicaciones por su participación como ministra de Hacienda en la aprobación del rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Además, las últimas investigaciones de la UCO sobre los presuntos pagos del PSOE andaluz a Leire Díez han intensificado la presión sobre la secretaria general de los socialistas andaluces. El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha asegurado que la corrupción cerca al PSOE andaluz y ha preguntado públicamente qué tiene que decir María Jesús Montero ante eso. Además, también vinculan a Montero con las investigaciones sobre los presuntos pagos a Leire Díez, lo que a su juicio debilita la credibilidad de la dirigente socialista. Bueno, pues María Jesús Montero hacía tiempo que no se le escuchaba. Tenemos que decir o recordar que en la época del rescate que se está investigando, el rescate a Plus Ultra, pues ella era la titular de la cartera de turno, en la que anunció esos 53 millones de euros que iban a parar a las manos de esta aerolínea de origen venezolano, y luego, pues claro, lógicamente nos hemos enterado de todo este tema de las comisiones. María Jesús Montero se desplazó a Andalucía, renunció a ser una de las mujeres más poderosas del gobierno, tal y como dijo ella misma, para encabezar la lista del Partido Socialista en Andalucía. Terminó con un puesto un poco regulinchi, tal y como nos imaginábamos, y ahora regresa a Madrid vía el Senado. La vamos a ver más de nuevo por Madrid después de que directamente Pedro Sánchez la sacara del Ejecutivo. No sabemos bien si era porque tenía ya conocimiento de estas cuestiones, porque resulta que María Jesús Montero tiene que estar preocupada por su imputación. ¿Y qué hace pues María Jesús Montero ante esta circunstancia? Seguir respaldando a José Luis Rodríguez Zapatero y hablar de otras cuestiones, como por ejemplo el caso de Juanma Moreno. María Jesús Montero ha salido a decir que es peligrosísimo que Juanma Moreno confíe el tema de sus políticas a Vox, hablando de la prioridad nacional, de los presupuestos, patín patán. ¿Realmente eso es lo preocupante, María Jesús? ¿O lo que te preocupa es que puedas acabar tú también entre rejas, a la luz de los hechos? Pues señores, es el momento de pensar en qué le puede pasar a María Jesús Montero a raíz de todo ese vertedero de corrupción que estamos viendo en el entorno del Partido Socialista. Recordemos, más de 100 imputados del Partido Socialista. Es el sector laboral con más delincuentes por cada empleado, ¿no? Si se ponen ustedes a pensar, oye, te dedicas a la política, hay bastantes posibilidades de que hayas estado relacionado con un delincuente. Por el ratio, ¿no? ¿Cuántos militantes hay dentro del PSOE?
pues hay muchos golfos, muchos jetas, muchos ladrones, muchos cacos, muchas personas malas, muchas personas interesadas en llevárselo crudo. La política, ya ven que es una cosa un poco sórdida. Y ahí está María Jesús Montero, preocupada por lo que pueda pasar, porque ya ven que está en el ojo del huracán de la corrupción. Y preocupada por eso de la prioridad nacional, que en realidad es algo que a otros nos alegra mucho. Ayer mismo el Partido Popular y Vox aprobaron en Valencia los primeros presupuestos de la llamada prioridad nacional, esos presupuestos en los que se escuchaban las exigencias de Vox. Es importante que esté Vox en los gobiernos, como por ejemplo en el caso de Extremadura. Ahora se van a encargar directamente en Extremadura de exigir que en el caso del condenado David Sánchez devuelva el dinero, devuelva los casi 300.000 euros que se llevó por haber estado en ese puesto que a la luz de lo que ha dicho la justicia no le correspondía. Por eso es tan importante que esté Vox en los gobiernos. Ya les he dicho que es que de verdad que Vox es parte de la solución. Fundamental. Vox es el que hace que el Partido Popular mire a la derecha. Que se le vayan los complejos que tiene el Partido Popular, que eso le ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Que al Partido Popular no le gusta ese votante conservador, que quiere un votante modernete. Le gustaría un votante Ciudadanos, ¿no? Un votante que es como más joven, más naranja, más limpio, en su opinión. Cuando lo que le está pidiendo la población española es que velen, por ejemplo, por nuestros valores, nuestros ideales, que tenga políticas liberales en la parte económica, que a nivel ideológico tengan muy en cuenta que somos un país de tradición conservadora. Gracias a Vox, el Partido Popular es más Partido Popular y menos centro-centrado. Y esto, ya les digo, en Extremadura, y ahora lo estamos viendo también en Valencia. El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado los presupuestos de la Generalidad para 2026, con los votos favorables de PP y Vox y el rechazo del PSOE valenciano y Compromís. Son las primeras cuentas de Juanfran Pérez Llorca al frente del Consejo e incorporan por primera vez en una comunidad autónoma el concepto de prioridad nacional. El acuerdo entre PP y Vox se ha mantenido durante toda la tramitación parlamentaria, pese a sus diferencias sobre la financiación de la Academia de la Lengua Valenciana. El pacto se sustenta en tres ejes principales: la prioridad nacional, la reducción de impuestos y el acceso a la vivienda. La oposición ha cargado duramente contra las nuevas cuentas y el PSOE ha anunciado que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional al considerar que vulnera el principio de igualdad recogido en la Constitución. Me encanta ver a algunos medios de comunicación de izquierdas rabiando con cuestiones como esta, como la prioridad nacional. Titula hoy en su newsletter eldiario.es, el diario de Ignacio Escolar, que la derecha avanza y que la alianza PP-Vox hace ley por primera vez la prioridad nacional, algo muy preocupante en los presupuestos de la Comunidad Valenciana. Bueno, si es que lo que vimos en ese pacto estaba negro sobre blanco, claro, escrito por el Partido Popular y por Vox. Era un pacto de gobierno en el que durante meses fraguaron los populares la formación de Santiago Abascal con tres pilares innegociables, claros, transparentes: el concepto de prioridad nacional, el fomento a la vivienda y la reducción de impuestos. Es algo que ahora mismo usted en cualquiera de sus comunidades estoy convencida de que firmaría. ¿Quiere que se le bajen los impuestos? ¿Quiere que se fomente la vivienda teniendo en cuenta que es un problema nacional? ¿Quiere que se apueste por la prioridad nacional? Pues sorprende que en algunos puntos de España sigue siendo parte del debate político, del debate casi etimológico del desarrollo parlamentario. ¿Queda mal decir prioridad nacional? Pues señores, si todos entendemos absolutamente lo que quieren decir, ¿no? Prioridad nacional, ¿no les gusta? ¿Les suena muy fascista, muy facha? De lo que se está hablando es de reforzar los servicios públicos y blindar el concepto de arraigo para acceder a las ayudas. Es que es algo tan de sentido común, es que me llama tanto la atención que siga hablándose de esto en el debate público, que se siga discutiendo, cuando son unas cuentas que pues lo que van a hacer en la Comunidad Valenciana es que haya cierta estabilidad en el gobierno y que el popular Juanfran Pérez Llorca pueda terminar la legislatura.
que es algo que en algunas ocasiones pues es también necesario para los ciudadanos, un poco de estabilidad política, por lo menos en el ámbito autonómico, ¿no? Teniendo en cuenta qué mal está la parte nacional, pues por lo menos que en Valencia sepan que hay unas cuentas claras en las que se va a apostar por la reducción de impuestos, el fomento de la vivienda y la prioridad nacional para blindar el concepto de arraigo a la hora de acceder a las ayudas públicas, al dinero público, a través de esas subvenciones, convenios, conciertos, etcétera, etcétera. Ya les digo, cosas de sentido común que a algunos les cuesta entender, como por ejemplo lo que ha pasado con Carles Puigdemont en Bruselas, que de repente ayer saltaba la noticia de que Carles Puigdemont denunciaba a España ante la Comisión Europea. Vamos a contarles cómo funciona la denuncia que ha presentado Carles Puigdemont contra España y, sobre todo, qué ha dicho Bruselas. ¿Está Bruselas preocupado? ¿Qué va a hacer Bruselas al respecto? Escuchen. La Comisión Europea ha asegurado que corresponde a los tribunales españoles aplicar la ley de amnistía y ha evitado pronunciarse sobre la denuncia presentada por Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Los 3 dirigentes independentistas acudieron a Bruselas tras considerar que la justicia española no aplicó de forma inmediata la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el uso de fondos europeos en el proceso independentista. Desde la Comisión Europea han confirmado la recepción de la denuncia, pero recuerdan que la ejecución de las sentencias pertenece al Tribunal de Justicia, corresponde al Tribunal Supremo y al Tribunal de Cuentas, que han dado traslado de la resolución europea a las partes antes de adoptar una decisión definitiva. Bruselas ha explicado que la reclamación seguirá el proceso habitual, que incluye el análisis de la denuncia, la petición de alegaciones a las partes y una evaluación jurídica antes de decidir si se abre un nuevo procedimiento o se archiva el caso. Traducción, lo que ha hecho Bruselas es que muchas gracias por participar, que han recibido la denuncia de Carles Puigdemont, que se va a iniciar un procedimiento, pero fíjense ustedes qué curioso, porque cuando se deposita, porque además de hecho se puede hacer por vía telemática, en el propio funcionamiento de la Unión Europea se dice, o reciben por así decirlo, una notificación que explica que el papel de la Comisión es garantizar que los países de la Unión Europea cumplen adecuadamente el derecho de la Unión, pero que no sirve para resolver la situación individual que se presenta, ¿no? En este caso. O sea, imagínense ustedes cuán importante es lo que ha hecho Carles Puigdemont a través de su abogado, que no viene a ser nada más que una nueva cortina de humo para no hablar de las cuestiones verdaderamente importantes, como por ejemplo que se llevaron dinero para organizar ese referéndum ilegal del año 2017, que el golpe de Estado que ocurrió en Cataluña estuvo financiado directamente por dinero público, y eso es una malversación de fondos del libro, que lo hicieron los nacionalistas catalanes que estaban entonces en el poder, y que por eso ya saben ustedes que terminaron en la cárcel unos pocos, y que Carles Puigdemont hubiera dado con sus huesitos en prisión si no hubiera sido porque huyó, que es prófugo de la justicia y que aquí no se hace absolutamente nada. Porque recuerden que en el aniversario de ese referéndum ilegal de 2017, en el aniversario del golpe de Estado, tuvo el cuajo de venir a España y no se le detuvo. No se le detuvo. Y ahora hay ministros como Óscar Puente que le retan, más que retarle, le animan a que vengan a España. Sí, que venga Puigdemont a España y que le detengan. Porque se ríen así directamente de la justicia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no tienen las herramientas necesarias para aplicar esa ley. Esto pasó en Barcelona, ¿no? La orden que tenían para no detener a Carles Puigdemont. Pues así nos va, señores. Así nos va con esta serie de casos en los que pues la justicia a veces puede hacer hasta donde le dejan, ¿no? Y luego está la justicia europea, que funciona como funciona. ¿Va a venir Europa a salvar a España? Pues ya ven ustedes que no. No ha ocurrido antes, no va a ocurrir ahora. Nos tenemos que salvar nosotros mismos y hacer lo posible por velar por los pilares fundamentales de este Estado de Derecho para seguir con un país como lo conocíamos hasta el momento. Porque cuando ya se mezcla el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, cuando hay una injerencia política clara, cuando directamente el fiscal general de Pedro Sánchez ha sido condenado, pues tenemos que estar preocupados, ¿no? por lo que pasa en nuestro país y concretamente lo que está haciendo Pedro Sánchez con el poder. Cómo está contaminando, arruinando absolutamente todo lo que toca, pervirtiendo la democracia española. Luego sacarán una colección de ropa. ¡Oh, qué bonita es la democracia!
terrible colección de ropa, por cierto, un chándal horroroso, y que sirve para adueñarse también de esos conceptos, ¿no? Igual que se quería adueñar Pedro Sánchez de la victoria de la selección española en el Mundial, también se adueña del concepto de la democracia. Pero en la medida de lo posible vamos a intentar que no pase y que pues sigamos con un país tal y como les contamos. Y hablando de casos de corrupción, estamos hablando de muchos casos de corrupción que rodean al PSOE y que por tanto se están juzgando en los tribunales, pero en los tribunales también se están investigando otras cuestiones, como es el caso Kitchen. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? Cómo directamente desde el Ministerio de Interior se investigaba a personas particulares. Pues eso es lo que se está juzgando ahora, y Jorge Fernández Díaz está en el punto de mira, el que era ministro del Interior en aquel momento. Él quiere que se le absuelva, y vamos a ver qué pasa con esa operación tan extraña de inteligencia. Las defensas de los acusados en el caso Kitchen han solicitado su absolución durante la recta final del juicio en la Audiencia Nacional. El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado cualquier tipo de implicación en un operativo parapolicial contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y ha asegurado que nunca tuvo interés en la documentación que éste pudiera conservar. Además, ha cuestionado la validez de los mensajes atribuidos a su cliente y ha acusado a su ex número 2, Francisco Martínez, de manipular pruebas. La defensa de Francisco Martínez también ha pedido la absolución y ha sostenido que la actuación policial fue una operación para localizar el patrimonio oculto de Bárcenas. La Fiscalía mantiene su acusación y considera acreditado que la operación Kitchen fue un operativo parapolicial criminal. Por ello, solicita 15 años de prisión para Fernández Díaz y Francisco Martínez, mientras que para Villarejo reclama 19 años de cárcel. Pues señores, les tenemos que hablar de esos tiempos judiciales que a veces son un poco curiosos, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos y los tiempos del calendario judicial son cuando menos sorprendentes, porque la investigación de ese caso Kitchen hace que muchos socialistas se empeñen en decir que, bueno, que también tenía el Partido Popular algunos casos de corrupción curiosos. Pero claro, el que compara la mano derecha de Pedro Sánchez, que es José Luis Ábalos, con la mano de Mariano Rajoy, que era Jorge Fernández Díaz, pues se da cuenta de la diferencia que hay, sobre todo en cuanto al robo, el dinero que se han llevado, por así decirlo, los socialistas. Se han llevado dinero público de muchos ministerios y el otro, pues un poquito menos, ¿no? Ha atracado a una abuela a la salida de la iglesia, por así decirlo. Pero no tenemos que olvidar que si le estamos diciendo a Pedro Sánchez que es prácticamente imposible que no tuviera conocimiento de lo que pasaba en el seno de su partido, igual que se le ha dicho a Cristina Narbona, que ayer estuvo en el Senado, cómo es posible que no tuviera conocimiento de todos los casos turbios del entorno socialista, y ya no solamente de los casos turbios, sino simplemente del caso Cloacas. ¿Tenía usted conocimiento del caso Cloacas? Pues habría que decir que si eso es increíble, también es increíble que Mariano Rajoy no se enterase de absolutamente nada de lo que ocurría alrededor del Partido Popular. Igual que Sánchez se enteraba de lo que hacían su hermano, su señora, sus ministros, el vicesecretario general del Partido Socialista. Mariano Rajoy tenía que estar al tanto de lo que pasaba en el ministerio de Jorge Fernández Díaz y de cómo se había puesto presuntamente en marcha esa operación policial ilegal de inteligencia de una manera ilícita, a escondidas, fiscalizando a personas concretas. En cuanto al volumen económico, evidentemente hay una diferencia grandísima. Pero también se parecen, ¿eh? Es que los corruptos, los ladrones, cree el ladrón que todos son de su condición, se acaban pareciendo. En fin, momento de irnos a hablar con don Agustín Benito, periodista de la Gaceta de la Iberosfera, el director de este diario, que nos trae la última hora de su periódico, pendientes también de que pueda hablar José Luis Rodríguez Zapatero, como va a hacer. Al parecer ha anunciado una comparecencia urgente, pero no pública, sino en el programa de su amigo en Televisión Española, en Mañaneros 360. Va a ser entrevistado hoy por Javierito, por Javier Ruiz. Tendremos que estar pendientes también de esto, pero antes nos vamos hasta la Gaceta. Agustín, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad.
Este jueves en La Gaceta llevamos la aprobación de los presupuestos en la Comunidad Valenciana, unas cuentas que incluyen, gracias a Vox, la prioridad nacional en las ayudas y en la vivienda. Contamos también que más de la mitad de los extranjeros que residen hoy en España llegaron con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Todo por las políticas que promueven el efecto llamada. Además, Unai Cano nos trae que comienza la remigración en Portugal. Musulmanes anuncian que abandonarán el país tras la prohibición del burka impulsada por Chega, la formación patriota y soberanista. En cuanto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este jueves a Ichu Díaz, a David Cerdá y a Carlos Esteban. Recomendamos, como siempre, la viñeta de Santiago Orue. Muchas gracias y buen día. Buen día para ti también, Agustín, muy pendientes también de todas estas cuestiones que nos trae la Gaceta de la Iberosfera. Y señores, son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Nos vamos a ir a una brevísima pausa publicitaria y a la vuelta les seguimos hablando de corrupción, de lo que va a decir el Partido Socialista respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, de eso que les anunciábamos, que José Luis Rodríguez Zapatero va a hablar en la mañana en Mañaneros 360 en la 1 de Televisión Española. Vamos a ver que Víctor del Dama sigue tirando de la manta y que hay algunas otras cosas que nos preocupan, como por ejemplo los muchísimos presos que se están acogiendo a la regularización extraordinaria que ha propuesto el Partido Socialista. Pero como les decimos, son las 8, las 7 en Canarias, publicidad y volvemos.